Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Quiero compartir contigo una porción de la palabra, porque estamos en tiempos de verdaderamente refugiarnos en el alimento, en el pan de vida. La palabra de Dios es el pan de vida, amados, y tenemos que entender de que Dios nos dejó unas directrices, unas instrucciones. Yo espero en esta hora que la paz de nuestro Señor Jesucristo sobreabunde vuestras almas y que nos dé el entendimiento y la capacidad para poder entender y comprender lo que Dios está haciendo y lo que Dios está permitiendo. Pero tenemos que entender de que ya todo esto está escrito. Muchas veces las personas no entienden ni comprenden porque no leen, porque no escudriñan. Hay un mandato bíblico que dice que escudriñen las escrituras porque en ellos está la salvación de vuestras almas. Parece que está la salvación de vuestras almas, pero también está el entendimiento para poder comprender. Lamentablemente en estos tiempos podemos ver personas que se ponen a discutir y que se vuelven contenciosos de la palabra, pero como dije en la vez anterior, ni siquiera tocan la Biblia, pero quieren saber más que aquellos que estudian la palabra. Pero hay una porción, tenemos que entender algo en estos tiempos, que quizás te sientas, en estos tiempos quizás te sientes un poco desolado, un poco confundido, tienes un desánimo, porque eso es lo que está trabajando el enemigo. El enemigo vino a querer matar, robar y destruir. Y tenemos que entender de que Él buscará la manera de que tú te sientas en esa forma. Y hay veces que Dios permite. Lo permisible de Dios es una cosa, el propósito de Dios es una cosa, y lo permisible de Dios es otra, y tienes que entenderlo. Porque verdaderamente nos damos cuenta de que cuando tú estudias la palabra, cuando te metes en la palabra, te darás cuenta de las cosas que están pasando. Pero hay muchos que todavía preferirán seguir caminando tras las huellas, no de Dios, no tras las huellas del Maestro, sino tras las huellas del enemigo de las almas. Vendrán momentos difíciles. Quiero compartir contigo esta porción de la palabra que se encuentra en Primera de Reyes 19, versículo 11. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero Dios dijo: sal y ponte en la montaña delante de Jehová. Y resultó que Jehová estaba pasando por allí. Y un viento fuerte y arrasador partía las montañas, destrozaba los peñascos delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego se oyó una voz apacible, un silbido apacible. Y tan pronto como Elías lo oyó, se cubrió la cara con su prenda de vestir y salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces la voz le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Elías era un profeta de Dios, un profeta que tenía una seguridad y una certeza de que Dios estaba con él. Un profeta que cuando hablaba muchas veces él no oraba, él solamente decía: por mi palabra que soy siervo de Jehová, hágase tal cosa, y se cumplía lo que el profeta pedía. Si el profeta pedía que bajara fuego del cielo, bajaba fuego del cielo. Si el profeta decía que se detuviera la lluvia por X tiempo, así mismito aconteció, amados. Dice la palabra que así mismito por 3 años no hubo lluvia. ¿Por qué? Por la palabra del profeta. Un profeta que se atrevió a retar a los profetas de Baal en el monte Carmelo y a los de Acera, porque muchas veces hablamos que él solamente venció a 450. No, cuando lean los versículos anteriores, los capítulos anteriores y los que le siguen, porque a veces, es como yo siempre digo, Dios deja como si fuera una tabla de ajedrez, una mesa para dejando fichas en diferentes lugares para ver si verdaderamente nosotros estudiamos la palabra. Y entonces cuando es como si fuera un rompecabezas, cuando tú coges esta ficha de aquí y la unes con la otra, entonces puedes comprender y puedes unificar, y entonces puedes entender lo que Dios quiere decir. En estos tiempos estamos viviendo unos tiempos que estamos viviendo bajo nuestra propia comodidad. Queremos llevar el evangelio a nuestra manera, pero la palabra me dice claramente: no seas sabio en tu propio entendimiento, no seas sabio en tu propia prudencia. Lamentablemente se están levantando contra los hijos de Dios. El enemigo está arrasando, está destruyendo, y lamentablemente hay muchos que están cayendo, porque después dicen: no, porque después Dios me perdona. ¿Cómo es posible que tú pienses que estás cometiendo faltas, que estás cometiendo pecado,
que te has arrastrado, has dejado que el enemigo te arrastre, y luego pienses que Dios va a entrar al reino de los cielos. Porque yo me arrepiento después. Lamentablemente, ese pecado ya está premeditado, y lamentablemente tiene que haber otra forma. Tiene que haber un arrepentimiento de corazón y genuino. Y recuerda una cosa: el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Queremos estar viviendo unos tiempos porque supuestamente decimos y dicen que estamos en los tiempos modernos. Dios dijo desde el principio, cuando Dios se le manifestó en ese mismo lugar, porque en ese fue el monte donde Dios se le manifestó a Moisés, cuando Dios le dijo claramente que Él era el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. El hombre está dogmatizando de tal manera la iglesia que no está educando a la iglesia por la palabra. Dan supuestamente estudios bíblicos en sus iglesias, pero verdaderamente no se están metiendo en lo que dice la palabra. Y lo que quiero compartir de este pasaje bíblico es algo tan importante. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios, claro, para que usted vea hasta dónde puede llegar el sentimiento que se penetra en nuestro corazón y en nuestra mente? Recuerden que la palabra dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Engañoso y perverso. Pero cuando tú prefieres, muchas veces muchos prefieren escuchar la mentira y se convierten en hijos de Satanás. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice la palabra que se convierten vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Lo dice el mismo Jesús, fue quien lo dijo. Y verdaderamente dice la palabra que nosotros tenemos que entender y comprender que si quien no vive la palabra, lamentablemente, solamente hay dos caminos, como siempre digo. Uno que lleva a la salvación y otro a la perdición. Pero aquí podemos ver que este hombre, un hombre con un poder tal, bajo la unción del Espíritu Santo, porque el poderoso gigante estaba con él, un hombre que hablaba y lo que hablaba se cumplía. Y a veces ni siquiera había terminado la palabra, dice claramente. Cuando puedes estudiar la palabra, ese mismo capítulo, unos versículos anteriormente, él se había acabado de enfrentar, como les dije ahorita, a los profetas. Y ellos estuvieron todo el día clamando. Hasta el mismo Elías se burlaba de ellos. Dije, mira, grítenle más duro, que él no los oye, que Baal no los escucha. Y ellos clamando, hiriéndose, y nada sucedió. Y dice la palabra que cuando Elías nada más dijo, oh Jehová, Dios de los cielos, manda fuego, ni siquiera había terminado de decir la palabra, cuando ya el fuego estaba descendiendo. Y no solamente consumió el holocausto que Elías había preparado, sino también que consumió el de los otros profetas, demostrando su poderío. Entonces, ¿qué está pasando? Que a veces la palabra permitimos, el campo de batalla es la mente, y permitimos que el enemigo entre de una forma u otra. Y hay personas que se dejan utilizar por Satanás, lamentablemente se convierten en misioneros de Satanás y comienzan a lastimar a los siervos de Dios y comienzan a inferir palabras. Pero usted tiene que entender de que la iglesia, como siempre digo, porque lamentablemente estoy viendo que la iglesia se ha convertido como si fuera un centro de diversiones, que lo que vamos a es entretener a la gente, y lamentablemente eso no es. Lamentablemente la casa de Dios se respeta desde que tú entras por los atrios, pues ese lugar es santo, el templo es santo y el altar es santísimo. Yo veo como le faltan también el respeto al altar de Dios. Pero sin embargo Elías, aquí vemos que se atrevió a enfrentarse a casi 1000 hombres, porque eran 400 de Acera y 350 de Baal, y eran casi 800, casi 900 hombres, y él los degolló, se enfrentó a todos ellos, y solamente se levantó una mujer. Para que ustedes vean, se levantó una mujer para levantar calumnias contra el siervo de Dios, y declaró una palabra, y le dijo que ciertamente, como Elías había hecho a los profetas, ella le iba a hacer a Elías, y Elías temió. Ahí se le olvidó la espiritualidad. Ahí se le olvidó que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque ya ella había matado a otros profetas. Porque hay mujeres que se dedican, lamentablemente, hay personas que se dedican, mujeres, pero también hay hombres, que se dedican a destruir, que son enviados a destruir. Lo que buscan es destrucción y no se dejan utilizar por Dios. Esta mujer declaró una palabra contra el profeta Elías. Elías salió huyendo. La gente empezó yo he escuchado predicaciones, he escuchado evangelistas que critican a Elías porque Elías salió huyendo. Sí, Elías salió huyendo, pero ¿saben a dónde salió huyendo? Al monte de Dios.
Se sintió desvalido, se sintió desolado, tuvo temor, me van a matar. Y salió, y dice la palabra, que Elías caminó un día de camino y se sentó. Y apareció un ángel. Y sabía ya Dios hacia dónde Elías. Porque acuérdate que Dios, tú podrás tratar de engañar a la gente. Tú podrás tratar de engañar, pero ya Dios conoce tu futuro. Métete eso en la cabeza. Porque aún en lo más escondido podrás irte al fondo del mar. Podrás meterte bajo tierra. Y allí está Dios, porque Dios está en todo lugar. Ya Dios sabía hacia dónde se dirigía Elías sin él haberlo dicho. Y Dios sabía que tenía que alimentar a su siervo para que pudiera llegar al lugar que él se había destinado él mismo. Y podemos ver que envía a Dios un ángel para que lo alimente. Y se lo dice claramente porque con sus propias fuerzas no iba a llegar. Dios estaba sustentando. Métete eso en la cabeza, Dios, tú eres mi sustento. Quizás Dios no te manda un ángel para que te alimente físicamente, pero espiritualmente sí lo puede enviar, o puede enviar el Espíritu Santo, porque ya el Señor Jesucristo nos envió al Consolador, que es el Espíritu Santo, para que nos sustente. Pero nosotros necesitamos, Elías se alimentó, el ángel lo alimentó, y Elías caminó después de ¿cuánto? 40 días. Quiero que entiendan de que 40 días es uno de los números de la numerología de Dios. Caminó, representa el mismo tiempo que Jesús también tuvo en el desierto. Elías fue alimentado por el ángel y luego caminó 40 días hasta que llegó a la cueva del monte Orés. Pero en este enfoque donde nos centralizamos en esta hora, en estos pasajes bíblicos, claramente dice que Dios, luego de que el ángel habló con Elías, entonces comienza Dios, se manifiesta Dios. Y Dios le dijo a Elías que saliera de la cueva. Y le dijo, ponte delante de la montaña. Y resultó que Jehová estaba pasando por allí. Dios estaba pasando. Y dice que se levantó un viento fuerte y arrasador que partía las montañas. Imagínese usted tener una experiencia. Aquellos que están en Puerto Rico, que tuvieron la experiencia de los terremotos, imagínense ante la presencia de Dios. Yo quiero volverles recalco, para los que no han escuchado el audio, si logran escuchar la misma palabra me registra que cada vez que Dios desciende a la tierra o envía un ángel, cuando toca la tierra tiembla. Entonces, yo entiendo que Puerto Rico estaba provocando la presencia de Dios. Por eso le dije en el otro audio, procuren que Dios venga para bendecir, no para castigar. Pero lamentablemente estamos buscando el castigo de Dios en nuestras vidas. Ahí se manifestó Dios. La tierra comenzó a temblar. Dice que se partía. Y un viento que arrasaba y partía las montañas, destrozando los peñascos delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y luego del fuego se oyó un silbido apacible. Dios entonces habló en el silbido apacible y ahí se manifestó. Pero ¿saben qué? Que tanto el terremoto como el viento lo estaba provocando el mismo Dios. Solamente lo que quiero traer, que entiendas, que quizás tú estás acostumbrado a ver a Dios en el fuego. Qué bonito es cuando el Espíritu Santo te coge y te estremece. Y estás acostumbrado a ver a Dios en esa forma. Y quizás en el momento de la prueba que estás pasando, el proceso que estás pasando, la prueba que estás pasando en este momento, quizás sientas que no ves a Dios. Pero Dios está ahí porque Dios es el que lo está provocando. Pero también tienes que entender de que en el silbido apacible Dios se manifiesta, en la quietud. No todo el tiempo Dios va a venir en la forma demostrando su poder. Dios se manifiesta en tu vida como quiera, solamente tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. A veces llegarán situaciones en tu vida de que tú no vas a entender por qué te está pasando esto. Quizás llegue una enfermedad que de momento de la nada te surja y tú no entiendes, Señor, pero ¿por qué? Si yo me he cuidado. Quizás se levanten contra ti, quizás vengan situaciones económicas, quizás se levanten contra ti en tu matrimonio, quizás se levanten contra ti en tu trabajo, quizás la gente te esté haciendo la vida imposible y Satanás esté susurrando
susurrando palabras para que tú te sientas menos que nadie. Y tú clamas a Dios y aparentemente Dios no te escucha, pero Dios te escucha. Yo quiero decirte en esta hora que aprendas a esperar en Dios. En su momento verás cómo las cosas cambian. Dice el libro de Habacuc mismo, dice claramente que aún a veces habiendo juicios, sale todo torcido. Y aquellos se creen que ellos vencieron y ganaron, porque todo salió supuestamente a su favor. Pero dice luego que Dios pasará. El Salmo 37 claramente te dice, hay veces que nosotros, por lo menos yo, guardo silencio y me quedo callado, porque he aprendido a confiar en Dios. Y la gente me pregunta, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esté sucediendo tantas cosas y tú estás tranquilo? Porque he aprendido a confiar en Dios. Yo he aprendido algo que aprendí de Sadrach, Mesach y Abednego, siempre lo digo. Si Jehová me libra, no serviré a otro Dios, seguiré sirviendo a Jehová. Y si no lo hace, también voy a seguir sirviendo a Jehová. Nada ni nadie me hará apartarme del amor de Dios. De que nos sintamos en estos momentos de fallecer, de que quizás venga el enemigo, empiece a trabajar en tu mente y te diga, ¿ves que Dios no existe? ¿Para qué tú estás yendo a la iglesia? ¿Para qué tú le estás sirviendo a Dios si Dios te ha abandonado? No, Dios se ha manifestado en tu vida. Lo que pasa es que tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Tienes que aprender a conocer a Dios. Y a veces la gente piensa que porque viene la prueba a tu vida y rápido te inclinas y Satanás se está gozando porque te está arrastrando. Y cuando vengas a ver, hay veces, lamentablemente, tengo que decirte algo, que si dejas que Satanás te cubra totalmente en el lodo donde te está metiendo, lamentablemente tu camino es un camino de perdición, porque luego Dios te dejará, porque dice que Dios nos contenderá para siempre con el hombre. Aquí Dios se manifestó a su siervo, y así sigue permaneciéndose y hablando a nuestras vidas. Solamente aprende a confiar, porque el largo camino nos resta hasta que Dios tome la decisión de intervenir. En estos tiempos quizás no estás viendo a Dios como lo veías quizás hace muchos años atrás, que tú decías, wow, pero es que yo me acuerdo de que yo veía a Dios, yo veía cómo hacían. Si yo me cuido jaro en la peja que está roncando ahí, porque ronca, no vayan a pensar que es otra cosa, que la peja está roncando. La perra está roncando, está durmiendo. Y ella hace unos juiditos medio jaros. Y lo que quiero que entiendan claramente, de que Dios se va a manifestar en tu vida de una forma o de otra. Ya sea en el momento, en el mover de estremecimiento, o ya sea en el silbido apacible. Pero Dios está ahí. Muchas veces vas a sentir el desgano y lamentablemente eso es lo que está sucediendo. Y la gente está tan ciega que no se da cuenta del daño que le está haciendo a otras personas, llevándolo a la destrucción. Acuérdate que Satanás te pone vendas espirituales. Tú destruyes a una persona. ¿Qué pasó con Judas? Gracias, Espíritu Santo. Gracias. ¿Qué pasó con Judas? Judas se dejó envolver por el enemigo, aunque ya estaba predestinado a ser el hijo de perdición. Y lamentablemente muchos de nosotros tienen el espíritu, tienen el espíritu de Judas, y mejor prefieren ser hijos de perdición antes que hijos de salvación. Y eso es doloroso. Empiezan a renegar de Dios. Se venden por dinero. Judas se vendió por dinero. Vendió al maestro, y luego que ya no podía hacer nada, entonces fueron sus ojos quitados, fueron velados. Fue quitado la venda, entonces se dio cuenta del error que había hecho, y la solución fue quitarse la vida, amados. El enemigo es astuto, pero Dios te ha dado el poder y la sabiduría. Pero si tú prefieres seguir hundiéndote y escuchando la voz de Dios, lamentablemente estás mal. Tu camino será un camino de perdición. Has cerrado el camino. Endereza tu senda. Endereza tu senda, para que puedas llegar al camino de la salvación, para que puedas ser salvado por nuestro Señor. No permitas que el enemigo te engañe. Qué difícil si Dios no te ofrece nada malo. Pero el enemigo inventa
Él siempre está presto. Dice la palabra que cuando Dios llega a tu vida, los demonios que estaban se van, pero ellos regresan y están pendientes a ti. Y un momento dado que tú dejes la puerta un poco abierta, ahí vuelven y entran y vienen con tanta mentira y tanta basura. Pero eso depende de ti si tú le crees. Después no trates. Dice claramente que después luego vendrá el lloro y el crujir de dientes. Dios te da la oportunidad de venir, de acercarte a Él. Si Él todo lo que te ofrece es bendición. Pero Él te advirtió en un momento dado que vas a tener que pasar por tribulaciones, que vendrán aflicciones a nuestra vida, pero que Él estaba ahí porque Él venció. Él mismo también sintió dolor. O sea, muchas veces hay personas que pretenden a otra, ven a otra y como ellos también dicen, olvídate de eso, olvídate del problema, echa para adelante. Sí, que Dios está contigo, qué fácil es. Pero como siempre digo, quien está dentro del hoyo no ve las cosas de la misma forma que la ve, de la misma perspectiva del que está fuera del hoyo. Aprendamos a aconsejar. Aprendamos a estar al lado de la persona cuando está en prueba y dificultad. Porque eso fue lo que el Señor nos mandó, fue a que estuviéramos nosotros. Llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. El Señor no nos mandó a nosotros a señalar a nadie ni a juzgar a nadie. Y lamentablemente, pero sí también hay muchos que se desvían tras la mentira y caen en esos juegos. Y dice, ay del que comparte el pecado ajeno. Porque hay personas que empiezan a compartir el pecado ajeno apoyando la maldad. Y lamentablemente el juicio de que va a caer sobre esta persona también va a caer sobre ustedes. Sencillamente, no escuches la voz del enemigo, escucha la voz de Dios. Dios está ahí, quizás verás. Entonces la gente comienza, no, olvídate de eso, sigue para adelante. Claro, porque no estás pasando tú por el problema. Eres tú quien no está pasando por la circunstancia ni la situación. Pero tienes que entender que mira a Elías, un hombre que hablaba con una palabra de poder y lo que pedía se cumplía. Salió e inclusive dice que deseaba la muerte. Le decía a Dios que porque basta ya. Le decía basta ya. Basta ya. Pero por lo menos le pedía a Dios que le quitara la vida. Lamentablemente, en estos tiempos el enemigo está atacando de tal manera. Y peor aún, está usando a los mismos que se supone que son siervos de Dios para herir a otras personas, y estas personas están lastimándose a sí mismos y muchos están llegando a quitarse la vida porque no aguantan el empuje ni aguantan el ataque. Pero nosotros estamos prestos, que aunque nos sintamos arrastrados, aunque nos sintamos postrados, recordemos que Dios sostiene nuestra mano, que Él prometió que iba a estar con nosotros, y esa palabra lleva tu mente en un momento dado, cuando te sientas así, te sientas desolado, cuando te sientas en medio del desierto, cuando sientas que la tormenta te está arrastrando, que la tormenta está haciendo que tu embarcación esté a punto de sucumbir. Solamente recuerda que quien está en medio de la tormenta se llama Cristo. Y que Jesús está ahí presente, extendiendo su mano y te dice, yo estoy contigo. Sencillamente extiendes, agárrate del manto del maestro, deja que él tome el timón de tu barca y que Él te lleve a puesto seguro. Solamente confía en sus palabras y comienza a trasladarlas en tu mente. Y mientras Satanás te está hablando una palabra, tú comienzas a recordar, no, Satanás, y cállalo, mándalo a callar. Tú tienes el poder y la autoridad porque Dios te dio el poder y la autoridad para hacerlo. Sencillamente tienes que ponerte en esa expectativa y tienes que ponerte y pensar y recordar, no, porque el Señor a mí me prometió que Él iba a estar conmigo, que Él iba a ser mi retaguardia, que aunque viniera el enemigo contra mí por un camino, por 7 tendría que salir huyendo, porque la gloria de Jehová era la que iba a estar sobre mí. Porque Dios está ahí. No importa la circunstancia, aunque no tengas, como Dios le dijo a Habacuc. Habacuc clamaba. La oración de Habacuc empieza con una queja, quejándosele a Dios, Señor, pero si yo te estoy llamando y tú no me respondes. Y aún los que hacen juicio están haciendo juicios torcidos. Y en el capítulo número 2, Dios le habló. Y le dijo, escribe lo que te voy a decir. Escribe la visión que te voy a dar, para que el que la vea, huya. Porque lo que yo prometí, aunque tardare por un tiempo, se ha de cumplir, amado. Lo que Dios, aunque tardare, sigue confiando. Dios me habló, Dios me dijo a mí, Dios me prometió. Hay momentos en la vida en que parece como si Dios no nos escuchara, como si Dios se hubiese olvidado de nosotros.
Dice claramente la palabra que cuando después de los 40 días que Noé se encontraba en medio del diluvio, dice la palabra que dice, y se acordó Jehová de Noé, como si se hubiese olvidado de él, pero no se olvidó, tenía un tiempo pautado, pero lo dice la palabra. Y no dice también la palabra, y se acordó Dios de David, y se acordó Dios de Ana. Entonces significa que era como si Dios se hubiese olvidado un momento. No, Dios no se olvida. Es que Dios, todo es más perfecto en el tiempo de Dios. Dios te prueba a ver hasta dónde tú llegas. Y quizás el enemigo te esté ofreciendo, quizás te sientas contento o contenta. Quizás supuestamente estás feliz porque el enemigo te arrastró. Pero ¿qué va a pasar cuando el tiempo de él? Acuérdate que el tiempo es un tiempo límite. Cuando el tiempo de él se acabe y Dios decide entonces tomar control, ¿qué va a pasar contigo? Entonces ahí te das cuenta del error que cometiste. Esto no es cuestión de sabiduría. El mismo Salomón falló, siendo el hombre más sabio que va a existir en el planeta. Él le falló a Dios. Se inclinó a otros dioses, pero luego se arrepintió. David le falló a Dios, pero se arrepentía de corazón. No hipócritamente, no vengas a fingir irte a la iglesia, dejando la Biblia y yéndote a la iglesia y pararte allí para que te vean y para que piensen que tú eres una sierva, un siervo de Dios. Lamentablemente eso no es así. Dios te conoce. Dios te conoce. Deja que Dios camine. Que aunque sea en el silbido apacible, Él te va a hablar. Dios se va a acercar a ti. No tengas temor. Elías tuvo temor. Claro, todos tenemos temor. Y a veces guardamos silencio. No porque tengamos miedo, sino porque si Dios me dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te incites en manera alguna a hacer lo malo. Desecha la ira y desecha el enojo. Entonces yo me agarro de esa palabra de Dios y dejo que sea Dios quien trabaje. Y en su momento yo veré la gloria de Dios manifestada. Pero hay de aquellos que se desvían tras la mentira. Amados, estamos viviendo en tiempos proféticos. En vez de tomar esto que está sucediendo, aconteciendo en este tiempo, que estaba establecido en la palabra, como si fuera un vacilón, sacando memes, relajando, claro. El enemigo ha apagado la sensibilidad del ser humano. El ser humano hoy peca y para ellos es como si nada, como tomarse un desayuno, levantarse por la mañana y comerse el desayuno. Se hunden en el pecado y para ellos es como si nada. Porque el enemigo ha apagado la sensibilidad de su corazón. Se dejan llevar por las mentiras que otros les dicen. Sin tener pruebas, te acusan, te señalan, solamente porque alguien dijo. Y aún Dios mostrándole lo contrario, persisten en lo mismo. Pero en un momento dado, dice el libro de Romanos, que Dios mismo los impulsará hacia el pecado, porque su camino será camino de muerte. Mira, yo prefiero caminar, aunque sea arrastrándome, por el camino de la salvación, por el camino de la vida. Y si algún pecado has cometido en algún momento dado, de corazón ven delante de Dios, pídele misericordia y arrepiéntete. Acércate a Dios. Porque así como Dios le dijo a Elías, sal de la cueva, porque el largo camino te resta. No es tiempo de sucumbir, no es tiempo de apagarnos. Así que, amados, vamos a seguir agarrándonos. Seamos conscientes. No nos creamos que estamos bien delante de Dios y que cuando el otro está en prueba nosotros venimos a decirle palabras injuriosas o palabras que lo apaguen, porque usted no sabe cuál es el propósito de Dios. Usted no sabe cuál es el propósito de que Dios tiene con estas personas o por qué Él está pasando por este proceso. Porque todo proceso, cuando tú lo pasas, dice que tú pasas el examen con buenas notas, ¿sabes qué? Que va a venir un galardón. Y el galardón es: no permitas que nadie tome tu corona. No permitas que nadie tome tu corona. Porque si no, lamentablemente, si no cumple, tu corona será quitada. Porque está establecido en la palabra, será quitada y será dada a otro. Así que Dios te bendiga, Dios te guarda. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo y Padre bueno, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de tu presencia, Dios, una vez más, Padre Santo, dándote gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia, Dios mío.
Señor, demostrando que mi corazón, que mi fe te pertenece a ti. Todo mi ser y mi familia te pertenecen a ti, Padre Santo. Aunque se levante el enemigo tratando de humillarme, Padre Santo, tratando de opacarme, Padre Santo, yo seguiré diciendo porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Porque Dios es grande y poderoso. Porque Dios es el que toma el dominio. Él es el Padre amado quien guía mi vida y en sus manos está. Yo obedezco tu palabra, Dios mío. Si me dices guarda silencio, yo guardaré silencio. Si me dices camina, yo caminaré. Porque así mismito, Padre Santo, así como el pueblo se encontró en el desierto, que tuvo, Padre Santo, temor. Oh Padre Santo, que se desesperó, Padre amado. Tú le diste una palabra a Moisés y le dijiste, dile a mi pueblo que marche. Y el pueblo comenzó a marchar y le dijiste, oh Señor, así mismito esa palabra poderosa, esa palabra de fe, esa palabra de consuelo, esa promesa que, oh nosotros, que Jehová, que tú pelearías por nosotros y que nosotros estaríamos tranquilos, que teníamos que, aunque nos topáramos con el mal de frente, tú estarías obrando, Padre amado. 4 veces, Padre Santo, dividiste las aguas, Padre amado, en diferentes formas. Haz conforme, Padre Santo, como tú desees en nuestras vidas. Padre amado, en este momento danos tu paz, tu amor, tu bondad. Tú, oh Padre Santo, consuelo. Derrama, Padre Santo, Dios mío, oh Jehová. Danos el remedio en medio de la llaga que el enemigo ha levantado, Padre amado. Tú, Padre Santo, nos darás el remedio para seguir hacia adelante. Sé tú bendiciendo, Dios mío, Jehová. Padre, ten misericordia, Dios amado. Dale la sabiduría y el entendimiento a estas personas que están viviendo en estos momentos, Padre amado. Vi ese video esta mañana, Padre Santo, que me partió el alma de entender y ver que en otros países están matando a los ancianos, por si acaso no lo sabían. Y si alguno oye este audio y este video, yo, Padre Santo, Dios mío, que entiendan que en otros países están asesinando a los ancianos, le están quitando los oxígenos para podérselo dar a las personas más jóvenes. Y estas personas lo están dejando morir, Padre Santo, por causa de este virus que ha venido, Padre amado. Pero ¿qué está haciendo el hombre?